Bueno, este es el video número 14 y en este video quiero al menos voy a tratar de leer un poco más de versos tomados de las Sagradas Escrituras para que podamos enriquecernos con la lectura de ellos. Voy a utilizar el tablero que nos sirve mucho para ubicarnos y rápidamente voy a dibujar estos símbolos que nos sirven de referencia para ubicarnos en la Biblia, como son el libro Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Jeremías, voy a poner acá el libro de Malaquías, pongamos acá más bien pongamos así como el nombre de Evangelios. Ahora pongamos acá, después de los Evangelios sigue el libro de los Hechos. Después del libro de Hechos sigue el libro del siguen las epístolas, y después de las epístolas siguen el libro de el Apocalipsis. Bueno, espero me disculpen el ruido que se oye, que menos el ruido que se oye al fondo del video. Bueno, voy a volver a dibujar la línea de donde hemos localizado el Antiguo Testamento. No voy a colocarla acá porque en mi opinión, de acuerdo a lo que hemos visto, debe ser acá. Antiguo Testamento. Bueno, entonces habíamos establecido, porque lo que quiero leer es unos textos para referirme al Nuevo Testamento y hablar de cómo, a pesar este Nuevo Testamento que fue acá prometido en el Antiguo Testamento, porque mencioné en el video anterior que este Nuevo Testamento fue necesario debido a la infidelidad del pueblo de Israel, y eso me recuerda que podemos tomar unos textos de la palabra para ver esa infidelidad del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Leamos por ejemplo en el libro de Amós, capítulo 1. Vamos a ver. El libro de Amós, capítulo 1. Dice así. Bueno, ya lo localicé. Tengo que memorizar bien esos libros para no demorarme tanto. Dice así, ese el libro de Amós 1, 9. Dice así, capítulo 1, versículo 9. Enviaré fuego sobre las paredes de Gaza, que consumirá sus fortalezas. Para tomar el contexto, vemos acá cómo se estaba presentando en este libro de Amós, se estaba presentando palabras de juicio que hacía nuestro Señor sobre el pueblo de Israel, palabras de juicio por la infidelidad y la apostasía de la nación. Tomemos el contexto, dice así. El contexto es el juicio sobre Israel, sobre los vecinos de la nación de Israel. Resulta que la nación de Israel hacía pactos con otras naciones, quebrantando el pacto que prometió ser fiel, que prometió que iba a ser fiel. Y entonces esto enfurecía a Dios y producía juicio sobre Israel. O sea, había apostasía de la nación.
Entonces, más o menos el contexto en este capítulo 1 es el juicio que Dios menciona sobre las naciones vecinas que hicieron que el pueblo de Israel fuera infiel. Dice, por ejemplo, en el versículo 8, destruiré al rey de Asdod y, y al que sostiene el cetro de Ascalón. Eh, eh, Voltearé mi mano contra Ecrón hasta que el último de los filisteos esté muerto, dice el Señor soberano. Aquí vemos palabras en las escrituras donde se ven la furia de Dios contra estas naciones que hacían que Israel quebrantara el pacto. Esta es una cita, vamos a ver qué otras citas tenemos sobre la apostasía de la nación de Israel. Tenemos también, leamos en Oseas hay varias citas porque el libro de Oseas nos trae bastantes manifestaciones de Dios acerca de su enojo por la apostasía, la infidelidad de la nación de Israel. Vamos a buscarlo. Ustedes me disculparán, pero tengo que cambiar porque se me dificulta la lectura. Tengo que cambiar de lentes. Entonces, en el libro de Oseas, vamos a ver si lo logro localizar. Ya, tenemos, leamos en el versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Acá lo tenemos. Dice acá lo siguiente, es también son palabras en Oseas donde se habla del castigo de Israel por su infidelidad. Estos son textos de cómo la nación de Israel fue infiel y por este motivo Dios tiene que castigarla por su infidelidad, mas sin embargo esto hace que Dios prometa un nuevo pacto que se hace necesario porque Israel quebrantó el primero, y esto se manifiesta muchas veces en la palabra de Dios en los libros de los profetas. Dice así en Oseas 2, 1. Dice así: regaña a tu madre, regáñala, porque ella no es mi esposa y yo no soy su esposo. Que ella quite su mirada adúltera de su cara y la infidelidad de entre sus pechos. De otra forma, la dejaré desnuda y la dejaré desnuda como en el día en que nació. Fíjense las palabras de la palabra de Dios refiriéndose a su indignación y celos con la nación de Israel, casi como los celos de un esposo con su esposa por la infidelidad espiritual de la nación con los dioses de las otras naciones, por los pactos que hacía con las otras naciones, cuando el pacto en el Antiguo Testamento mandaba que la nación se apartara de las demás naciones paganas. Voy a leer otra cita. Leamos en el mismo libro de Oseas el capítulo 6. Vamos a ver si la logro leer así con estos lentes. Va a necesitar el otro. Capítulo 6, versículo 7. Acá también el contexto es que la nación no se ha arrepentido. Entonces sigue Dios manifestando su indignación. Dice así, tomemos el contexto. Es más que todo sobre la tribu de Efraín.
pero tomémoslo desde el 6. Dice así. Va a leer un poco el contexto para que veamos la palabra de Dios, lo rica que es. ¿Qué puedo hacer contigo, Efraín? ¿Qué puedo hacer contigo, Judá? Tu amor es como el rocío de la mañana, como el rocío temprano que desaparece. Por lo tanto, te corto en pedazos con mis profetas. Te maté con las palabras de mi boca. Mis juicios llegaron como el rayo sobre ti, porque yo deseo misericordia, no sacrificio, y reconocimiento de Dios más que ofrendas de humo. Creo que se dice así: como Adán, ellos han quebrado el pacto. Ellos fueron infieles a mí allá. Entonces, aquí está Dios hablando como la nación era desobediente a los mandamientos. No había misericordia por el prójimo, no había amor al prójimo, no había justicia. Y entonces está Dios indignado. Y recuerda que son desobedientes como lo fue Adán. Fueron infieles. Estamos más o menos, estoy en el versículo 7. Fueron infieles conmigo allá, o sea, en el jardín del Edén. Ahora el versículo 8. Gilead es una ciudad dice acá, de hombres malvados, manchados con huellas de sangre, como asesinos hacen emboscada a los hombres. Bueno, y continúa hablando de los pecados de la nación. Todo eso se refiere a cómo violan los 10 mandamientos y la indignación. Vemos que la nación fue apóstata, entonces quebrantó el primer pacto, y entonces se hizo necesario que Dios estableciera la promesa del nuevo pacto en Jeremías para salvar, porque Dios, por su misericordia, planea este nuevo pacto para que la nación sea liberada de su culpa y del castigo, y tenga esperanza para que en un futuro pueda existir este reino de justicia que de tanto se habla en la palabra, y del cual continuaré hablando tomando otros versos en el siguiente video. Muchas gracias.